Lo que vamos a hablar ahora es el bloque Visión del Huerto del Futuro. Y este bloque inicia con la ponencia Gestión avanzada del microclima del huerto en el huerto para una producción sostenible de cerezas. A cargo de esta ponencia está el ingeniero agrónomo de la Universidad de Concepción, PhD, académico especialista en fisiología vegetal. Le damos la bienvenida al doctor Richard Bastidas. Muy buenas tardes a todas y todos. Agradecer a PEC Chile nuevamente por esta invitación al World Cherry Conference. Lamento no haber estado en forma presencial con ustedes. La verdad es que por razones de fuerza mayor no pude estar presencialmente, pero creo que en este video que les estoy enviando y que están viendo actualmente, voy a mostrar igualmente los temas que quería tratar con ustedes sobre el título de mi charla, que son avances en el manejo del microclima para la producción sostenible de cereza. Para contextualizar, ¿no es cierto?, y iniciar esta conversación, esta presentación, es súper importante recordar un poco cuál es el origen genético del cerezo y cómo ese origen genético tiene que ver con una adaptación a diferentes condiciones climáticas del cultivo. Se ha descrito que el origen genético del cerezo está entre la zona del Mar Negro y el Mar Caspio, ¿no es cierto?, en lo que es Turquía, Armenia, y de ahí se ha ido esparciendo en distintas zonas y localidades, llegando incluso hasta Asia, que es la línea esta achurada que ven ustedes acá, y que en paralelo, cruzándose a través de cruzamiento con otra especie que es Prunus fruticosa, ha dado origen, ¿no es cierto?, al guindo. Pues bien, el cerezo, Prunus avium, claramente es una especie que se ha diversificado muy ampliamente en términos de expansión de cultivo y domesticación a distintas condiciones climáticas. Y gracias al desarrollo acelerado de la industria, hoy día esta especie la tenemos en distintas condiciones climáticas y por lo tanto tiene una plasticidad también importante en términos de adaptación. Eh, pero agregando otro factor que hoy día es la condición de cambio climático, ¿no es cierto? Sin lugar a duda también de alguna forma impone este desafío de la especie de adaptarse a condiciones de clima cambiante en forma mucho más acelerada. Y aquí hay dos elementos fundamentales. El primero tiene que ver con la disponibilidad de frío invernal y el segundo tiene que ver con la fenología del cultivo y el riesgo de presencia de helada. Desde el punto de vista de disponibilidad de frío invernal, hay que recordar que el cerezo es una especie siendo una especie de frutal de clima templado frío, requiere de acumulación de frío para completar su receso adecuadamente y por lo tanto la disponibilidad de frío siempre va a ser un factor relevante. En este caso, ustedes pueden observar un estudio desarrollado el año 2019 que muestra cómo, en el fondo, un modelamiento, una simulación de cuál sería el grado de riesgo de problemas de falta de frío en dos cultivares con distintos requerimientos. En el caso Cristobalina con bajo requerimiento y en el caso Regina con mayor requerimiento de frío. Y claramente ven ustedes que los patrones son distintos. Esto es una proyección, esto es lo que ocurre del año 75 al 2005, 2026, 2050, 2075 al 2100. Y lo que uno ve claramente, ¿no es cierto?, si uno analiza solamente el color celeste, que es no riesgo, ¿no es cierto?, de falta de frío, se da cuenta que en la medida que avanza este fenómeno del cambio climático, se van generando zonas con mayor riesgo de falta de frío para esa variedad que es de bajo requerimiento. Para variedades que requieren más frío, indudablemente que este caso es bastante más complejo y donde efectivamente la zona donde existiría ese riesgo de falta de frío serían muy superiores para estas variedades. Ese es un tema entonces claramente a considerar cuando uno debe analizar el efecto del microclima sobre la fenología del cultivo, sobre el desarrollo del cultivo. El otro aspecto tiene que ver justamente con la fenología misma en el término de estado de desarrollo. Acá hay un trabajo, ¿no es cierto?, donde se ha hecho un análisis de lo que significa el adelantamiento de la fecha de brotación, y hoy día se estima, ¿no es cierto?, aproximadamente en base a este trabajo, que
efectivamente la brotación estaría de alguna forma adelantándose en cerca de 10 días la fecha de brotación en esta especie, producto de la alza de las temperaturas, lo que a su vez, ¿no es cierto?, la deja a un periodo de mayor sensibilidad a helada. Por lo tanto, tenemos dos configuraciones. Por un lado, ¿no es cierto?, tenemos la configuración de la industria, la expansión del cultivo, que ha permitido que el cerezo ya se cultive en distintas condiciones climáticas. Por otro lado, tenemos la condición de cambio climático, que acelera el proceso de adaptación de la especie. Y por último, dado lo anterior también, justamente esa necesidad de expandir la industria por un lado, y dado el cambio climático, es que hoy día crece tendencialmente, además, en las plantaciones de cerezo en ambiente protegido. Y entonces bajamos a una escala menor, donde estamos trabajando con sistemas que empezamos a controlar de alguna forma el microclima, modificarlo, y ahí tenemos toda esa gama que ven ustedes acá. Tenemos los techos anti lluvia, ¿no es cierto?, los clásicos techos anti lluvia, los túneles altos que permiten ganar precocidad de producción y también de proteger, ¿no es cierto?, de eventos climáticos, invernaderos con mayor costo de inversión que permiten controlar de mejor manera el microclima, combinaciones de sistemas de techo con mallas para la protección de lluvia y granizo al mismo tiempo. Y también tenemos, ¿no es cierto?, hoy día otras alternativas como el uso de mallas para el control de insectos en el caso de ataque de drosófila, ¿no es cierto?, y también para la protección de sol. Por tanto, además de las dos configuraciones anteriores de esa adaptación del cerezo a condiciones climáticas distintas y del cambio climático en sí que está afectando considerablemente a la fenología del cultivo, la adaptación del cultivo, le agregamos este otro factor que tiene que ver con el ambiente protegido. Por ello es muy relevante entonces hacer un análisis en términos futuristas del cultivo, en términos del futuro, del cómo el microclima, cómo gestionar el microclima o cuáles son los puntos clave en la gestión del microclima de este cultivo, pensando en huertos, ¿no es cierto?, de desarrollo de aquí a 20, 30 años más. Siempre va a ser la variable más importante probablemente que vamos a tener que trabajar. Y tenemos que ir pensando probablemente en sistemas de productivos de cerezo totalmente protegidos, en donde vamos a tener que ir aprendiendo a controlar estas variables para justamente lograr alcanzar un desarrollo de cultivo realmente ambiental, económicamente y socialmente sustentable. Ahora, es difícil, sin lugar a duda, incluir todas las variables microclimáticas que afectan al cultivo. Y uno tiene que tomar una decisión, y obviamente para esta charla yo tomé una decisión y tuve que concentrarme en dos variables solamente. No podía, digamos, extender a todas las variables. Y por lo demás es donde existe mayor conocimiento y además es donde realmente son las dos variables microclimáticas que realmente juegan un rol bastante más protagónico en lo que uno busca dentro de la industria del cerezo, que es producción, rendimiento y calidad de fruta y calidad de producción. La primera variable, ¿no es cierto?, es la luz, el ambiente lumínico, que es tremendamente importante en esta especie y en todas las especies frutales, y que afecta directamente tres procesos fisiológicos clave que determinan el crecimiento y desarrollo y finalmente el potencial de producción y calidad. Primero, la fotosíntesis, ¿no es cierto? Segundo, la partición de los carbohidratos producidos a partir del proceso de la fotosíntesis, o sea, dónde se van esos carbohidratos. Y tercero, la fotomorfogénesis, que a lo mejor es algo bastante novedoso para ustedes, pero que sin lugar a duda es algo que tenemos que ir aprendiendo porque también es algo en lo cual nosotros podemos manipular o trabajar el microclima luminoso. Y el otro aspecto, que tal vez es siempre el que uno analiza en forma más concreta cuando está trabajando en huertos productivos, es la temperatura ambiental, que claramente afecta el ciclo reproductivo, la dormancia, ¿no es cierto?, el desarrollo floral, el desarrollo de fruto y el desarrollo también del sistema radicular, que también gatilla proceso importante de crecimiento y desarrollo y que también impacta sobre la producción y calidad. Por lo tanto, en esta charla yo voy a concentrar mi esfuerzo en transmitirle, digamos, un poco el conocimiento que existe hasta la fecha en estos dos elementos o en estas dos variables de microclimática en términos de gestión de huertos de cerezo. Vamos a partir con el manejo de la luz solar. Al analizar la luz solar, nosotros tenemos que distinguir dos elementos importantes.
cuando uno habla del microclima lumínico o luminoso y su efecto en especies frutales como el cerezo, tiene que distinguir que existen dos elementos importantes. Primero está la cantidad de la luz, la disponibilidad de luz, que tiene que ver con la densidad de flujo de fotones, ¿no es cierto?, fotosintéticamente activo, que suena como muy matemático, muy físico, pero en realidad eso es así. Estamos hablando de fotones que activan el proceso de la fotosíntesis y que están en un determinado espectro y que por lo tanto fuera de ese espectro no influyen sobre el proceso de la fotosíntesis directamente. Y la fotosíntesis es producción de carbohidratos y si no tenemos carbohidratos no tenemos que repartir hacia la fruta. Por lo tanto, la relación sin source o la relación de fuente sumidero tiene que ver justamente si existen o no carbohidratos. Por lo tanto, la cantidad de la luz es el primer elemento importante. El segundo elemento importante es la calidad de la luz. Y aquí es donde nosotros tal vez sabemos poco o sabemos, pero no sabemos tal vez gestionarlo desde el punto de vista del microclima. El primer componente de calidad de luz muy relevante es la relación luz difusa y luz directa, que también impacta directamente en la fotosíntesis. Y por otro lado está la distribución espectral de esos fotones, en qué longitud de onda se mueven y que también impactan otro fenómeno fisiológico que es la fotomorfogénesis. A mi juicio son estos dos elementos de factor microclimático lumínico que tenemos que nosotros considerar al momento de empezar a entender la gestión de un huerto de cerezo desde el punto de vista del microclima. Desde el punto de vista de la cantidad de la luz, hay puntos claves que nosotros no nos podemos olvidar, ¿ya? Nosotros siempre en fruticultura vamos a tener una cantidad de luz disponible, una cantidad de radiación total disponible, que en este caso yo le puse 7000 megajoules por metro cuadrado por año para dar un valor, pero de ahí ya tenemos que considerar que todas las especies frutales tienen un cierto periodo, ¿no es cierto?, que es un periodo donde las captan esa radiación. En este caso, ¿no es cierto?, estamos hablando de un periodo de aproximadamente, ¿no es cierto?, 3 meses sobre el periodo total. Por lo tanto, esa oferta radiativa disminuye automáticamente. Y de ahí empieza a tallar otro tema, ¿no es cierto?, que es la disponibilidad de luz realmente que le sirve a la planta. O sea, toda la luz no le sirve a la planta. Toda la radiación que recibe del sol la planta no la utiliza en el proceso de la fotosíntesis. Solamente un 50%. Hay que descontar entonces un 50% y ya la cosa empieza a disminuir. Pasamos de 7000 megajoules a 875 megajoules de oferta. Y de ahí entonces ya comenzamos a tallar en otro tema que tiene que ver con la intercepción de la luz. O sea, cuánta de esa luz realmente somos capaces de interceptar. Y ahí tiene que ver mucho la importancia de los diseños de los huertos. ¿Cuáles son los diseños más óptimos que nosotros necesitamos para interceptar la máxima cantidad de luz, pero además distribuir adecuadamente esa luz dentro de la planta? Que son dos cosas distintas. Y en ese sentido, los sistemas, mirando un sistema tradicional, puede ser un 40%, ¿no es cierto? Ideal 50, 60% de intercepción de luz. Si lo hacemos con un 40%, nos quedamos con 350 megajoules. Vamos bajando. Y después tenemos que entender que las especies frutales son unas especies que no tienen una gran eficiencia fotosintética. Solamente un 5% es capaz de ser fijado en el proceso de la fotosíntesis de esa radiación. ¿Ya? Un 95% no es fijado. Y esa eficiencia fotosintética nos lleva entonces a una disminución a un 17,5 megajoules por metro cuadrado por año, digamos, de fijación de radiación. A eso le descontamos un 15% en respiración, que es un elemento importante que vamos a tener que empezar a mirar desde el punto de vista microclimático, dada las alzas de las temperaturas. La temperatura tiene directa relación con el fenómeno de la respiración. Por lo tanto, si las temperaturas siguen en ascenso, estamos teniendo mayor pérdida de respiración en los órganos vegetativos reproductivos. Pero con ese 15% llegamos entonces a un 14,9 y aquí viene el balance, ¿no es cierto?, de qué es lo que va a crecimiento vegetativo y lo que va a fruta. Y haciendo este análisis, ¿no es cierto?, considerando el análisis en manzano y haciéndolo en cerezo, es un 0,04% de la radiación total que va a la fruta, o sea, en la nada misma. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser optimizar mucho esta variable de la luz. La luz es gratis, la luz está libre. Y esa es la fuente de energía que nosotros tenemos que aprovechar para poder llevar a sistemas intensivos, sostenibles en producción de cereza. Vamos a ir analizando paso a paso los puntos clave. Primero me gustaría ver el tema de la disponibilidad de la luz, y aquí es súper importante hacer este análisis. Primero, el efecto de la latitud. Nosotros hoy día cultivamos cerezo de norte a sur en Chile.
Y si solamente les pongo estos puntos, que son puntos donde sí se produce cereza, y analizamos, por ejemplo, la zona de Rancagua, que está a 34 grados aproximadamente de latitud sur, y lo comparamos con Osorno, que está a 41 grados, en esa diferencia de latitud ya tenemos una diferencia de oferta de disponibilidad de luz. Solamente mirando, fíjense usted, este gráfico publicado hace bastante tiempo atrás por Patricia Bagemarker, ¿no es cierto?, que mostraba cómo iba cambiando, ¿no es cierto?, la disponibilidad de luz par, ¿no es cierto?, anual en relación a la latitud. Y si uno se pusiera más o menos extrapolara y se pusiera en esta situación, uno podría bajar más o menos entre 0,081 gigayauss por metro cuadrado de radiación par por grado de latitud que va uno moviéndose hacia la zona sur. Por lo tanto, la disponibilidad de la luz en la zona sur no es la misma a la que tenemos en la zona central. Y en ese sentido tenemos que tener mucha claridad, digamos. No tenemos la misma disponibilidad de luz. Y a eso le agregamos que hoy día todos nuestros huertos se están techando, que se están cubriendo, y entonces claramente también hay un efecto sobre la disponibilidad de luz. Aquí yo les traigo, ¿no es cierto?, un ejemplo de un dato real tomado por nosotros, ¿no es cierto?, medido la disponibilidad de luz en distintos estados fenológicos, en dos sistemas de cobertura, uno en ambiente nublado, que es el verde, y un ambiente soleado, y ustedes se dan cuenta cómo en un ambiente nublado se ve más disminuida la disponibilidad de luz que en un ambiente soleado. Y eso es claro porque hay mayor oferta radiativa en un ambiente soleado. Pero además, ¿no es cierto?, consideren que en la estación también hay una disminución en la disponibilidad de luz. Es decir, en la medida que nosotros avanzamos, va cayendo también la disponibilidad de luz bajo ambiente de techos. ¿Y por qué? Porque la cobertura se va ensuciando, porque se va dañando, porque va perdiendo transmisibilidad de luz. También es una variable que tenemos que considerar en términos de disponibilidad de luz solar. El segundo punto tiene que ver con la intercepción y distribución de luz, que es un punto clave, que es cuando uno ya entonces comienza a entender que cómo manejó el microclima luminoso desde el punto de vista del diseño del huerto. Y ahí, ¿no es cierto?, hoy día las conformaciones o las configuraciones han ido cambiando. Nosotros no podemos perder de vista de que la cantidad de luz interceptada tiene directa relación con la producción de materia seca. Y en la medida que nosotros tengamos mayor materia seca total, vamos a tener posibilidad de mandar esa materia seca hacia la fruta. Si nosotros no producimos materia seca, no vamos a tener materia seca para la fruta. Entonces tenemos que aumentar la materia seca. ¿Cómo lo logramos? Interceptando luz. ¿Cómo interceptamos luz? Aumentamos la densidad de follaje, el índice área foliar, ajustando las distancias entre hileras. Pero ¿este sistema es realmente convincente desde el punto de vista de distribución de luz? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Probablemente intercepta una gran cantidad de luz, pero desde el punto de vista de intercepción de luz por hoja, tal vez no es tan eficiente. Y de hecho no lo es. Si uno analiza un sistema de este punto de vista, que realmente lo analiza y hace el análisis de intercepción de luz, sin lugar a duda tiene mayor intercepción de luz por hectárea. Pero si uno lo analiza desde el punto de vista de intercepción de luz por hoja, es bastante poco eficiente, porque tiene mala distribución de luz. Y de ahí que la conformación hoy día, la tendencia mundial en fruticultura es a estos sistemas donde acortamos la distancia entre hileras, pero formamos un sistema de arquitectura muy distinto, con una pared de muro, con un sistema 2D, que prácticamente nos permite, ¿no es cierto?, interceptar mayor cantidad de luz por hoja, tener una mejor distribución de luz, como estos cordones, ¿no es cierto?, que es una fotografía tomada desde Nueva Zelanda, o como el mismo sistema que se está formando acá, ¿no es cierto?, recién partiendo en Manzano, en Bolonia, donde estuve el año 2019 en esta fotografía, me tomé el año 2019, donde estábamos ahí en un huerto, ¿no es cierto?, con una altísima capacidad de intercepción y de distribución de luz gracias a esa configuración de sistema tipo muro, ¿no es cierto?, tipo cordones, que nos permiten aumentar en altura, ¿no es cierto?, para captar mayor cantidad de radiación, pero también tener una buena transmisibilidad de la luz, ¿ya? E incluso generando una especie de porosidad entre hileras que permite un traspaso de la luz de una hilera a otra con distancia bastante más acotada. Esa es la tendencia. Y esa es la tendencia en la cual tenemos que ir viajando para ir aumentando la configuración de intercepción y distribución de luz. Si tuviéramos que hablar de geometría de planta, también es muy importante en el ambiente, en el manejo del microclima luminoso. O sea, la geometría es determinante, como nos mencionábamos anteriormente. La idea es ir trasladándose a sistemas, ¿no es cierto?, que tengan mayor relación de superficie-volumen,
Y si uno lo analiza aquí geométricamente y le pone un poco lo que sabe debe ser eso, y dice, ok, si yo lo tengo en un porte injerto vigoroso, claramente estas plantas van a crecer más, por lo tanto su relación superficie-volumen es menor en relación a aquellas plantas que son más pequeñas. Ya el porte injerto a- aporta desde el punto de vista de mejorar la relación superficie-volumen. Pero por otro lado, la configuración geométrica también. Si tenemos estos árboles globosos, indudablemente que la relación superficie-volumen es muy baja, mientras que un sistema ya tipo muro, ¿no es cierto?, cercano a un 2D, uno empieza a ver, ¿no es cierto?, una mejor relación superficie-volumen y más si es un porte injerto analizante. Entonces, en términos concretos, tenemos que ir buscando sistemas que sean con mejor relación superficie-volumen y con mayor capacidad, ¿no es cierto?, de intercepción de luz por hectárea. Nosotros hemos hecho evaluaciones de esto gracias al trabajo que realizamos con Patricio Espinosa, ¿no es cierto?, a cual le mando un cordial saludo desde acá, y en un proyecto en el cual trabajamos juntos, eh, y donde nosotros cuantificamos justamente la capacidad de transmisibilidad de luz de los distintos sistemas que se van configurando geométricamente muy distintos. El eje central, que es mucho más grande, más globoso, piramidal, ¿no es cierto? Y que si uno lo mira es como una especie, ¿no es cierto?, de un cono. Los otros sistemas ya como el UFO y el UFO-B, que son sistemas como paredes, ¿no es cierto?, que van abiertas o cerradas, y el sistema KGB, que es un sistema un poquito más equilibrado en términos de transmisibilidad de luz. Estos trabajos lo hicimos, como les decía, junto al equipo de Patricio hace un tiempo atrás y medimos, ¿no es cierto?, la capacidad de transmisibilidad de luz de estos sistemas y lo que encontramos fue esto, básicamente, ¿dónde tengo mi distribución de luz mejor? Cantidad de distribución de luz, la tengo, ¿no es cierto?, en estos sistemas como el UFO, donde aquí ustedes ven la transmisibilidad de luz medida en distintos puntos, desde el centro de la hilera al centro del árbol y hasta el otro extremo del centro de la hilera. Ustedes van viendo acá cómo la transmisibilidad de luz en la medida que estamos en la hilera es altísima, en la medida que nos acercamos dentro del árbol va disminuyendo la transmisibilidad de luz porque razones obvias se va extinguiendo la luz a través de las hojas, pero donde yo consigo mayores niveles de transmisibilidad de luz promedios totales es en el sistema UFO, en el sistema KGB y en el sistema UFO-B y menor, 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 menor en el eje central. Entonces, claramente yo, cuando hago cambios de configuraciones geométricas, yo mejoro la capacidad de distribución de luz. Mejoro la capacidad. Y eso significa que tengo mayor capacidad también de intercepción de luz por hoja. Y eso es súper importante, que todas las hojas ojalá estén trabajando con el mismo nivel de luz para que estén entregando carbohidrato constantemente hacia la fruta. Hicimos en esa vez, ¿no es cierto?, una relación con el peso de la fruta y se veía una relación bastante interesante en cómo en la medida que yo aumentaba la capacidad de transmisión de luz, tenía un efecto importante en el peso de la fruta, ¿no es cierto?, en los sistemas que tenían mejor transmisibilidad de luz. Lo mismo ocurría con la firmeza de la fruta, dos variables muy importantes, por lo demás, desde el punto de vista de exportación de cereza. Ahora bien, avanzando, ya que hemos discutido, entonces tenemos ya claramente establecido que lo primero que tenemos que hacer es preocuparnos de la disponibilidad de luz y después tenemos que preocuparnos de la intercepción y distribución de luz. Y ahí tenemos que hacer un trabajo muy interesante y muy importante en términos de diseño de huertos, que tenemos que avanzar hacia allá. A futuro los huertos van a ir hacia allá. Eso es una cosa que tenemos que ir pensando. ¿Cómo diseñamos huertos de este nivel que sean muy eficientes en transmisibilidad de luz e intercepción de luz? Pero tenemos que empezar a seguir avanzando y seguramente aquí empiezan a andallar otros factores que son factores más bien fisiológicos, la eficiencia fotosintética, la respiración, que ya son procesos fisiológicos, pero que tienen que ver con el microclima. O sea, el microclima luminoso, la luz está disponible, pero ¿cómo consigo yo sacar el mayor óptimo de esa luz que está disponible para la planta? Y en ese sentido, tenemos que reanalizar o recordar, ¿no es cierto?, lo que es la fotosíntesis del cerezo. El proceso de la fotosíntesis es clave, o sea, si no tenemos luz, no hacemos fotosíntesis, no hay proceso de fijación de CO2, ¿no es cierto?, y no hay producción de carbohidratos, es muy difícil tener fruta, digamos. Por lo tanto, la fotosíntesis es elemental. Y ahí hay una luz importante, que es la luz fotosintéticamente activa, que va en este espectro de longitud de onda, y es ahí donde juega, ¿ya? Entonces, cuando uno analiza esto en cerezo, ¿no es cierto? Es un trabajo adaptado del doctor Lociale de Italia, donde me dio el año 2014, y uno ve la cantidad de luz disponible, ¿no es cierto? Y ve la fotosíntesis, que ocurre con la fotosíntesis neta, en términos
de estructuras como dardos, ¿no es cierto?, y estructuras de brotes anuales, y se ve una clara tendencia que a la medida que aumenta la disponibilidad de luz, aumenta la fotosíntesis. Pero hay un punto máximo. O sea, esto no es eterno, no es que esto sigue eternamente, sería extraordinario, digamos, que uno a la medida que aumenta la luz, aumenta la fotosíntesis. Hay un punto de saturación. Y ese punto de saturación está en torno a los 1000 micromoles, 900.000 micromoles, entre 900 y 1000 micromoles. O sea, todo lo que es para acá ya es exceso de energía. Y la planta no lo va a utilizar en mayor carboxilación. Y de hecho se genera otro fenómeno que se llama fotoinhibición, que es inhibición por exceso de energía. Por lo tanto, tenemos que tener claridad de ello. Ahora, entonces uno podría decir, tendríamos que sombrear para bajar un 50% de la luz y así generar, ¿no es cierto?, lo que necesita la planta. No, no necesariamente. La planta necesita disponibilidad de luz y recordar que tenemos sistemas de formación donde todavía las hojas están muy ocultas, por lo tanto necesitamos iluminar todas las hojas. Si nosotros bajamos la intensidad de luz en un 20% a través de una cobertura, por ejemplo, y nosotros tenemos una luz una hoja que está en un 40% de disponibilidad de luz, va a quedar en un 30 o menos de disponibilidad de luz, porque ya hay una extinción de luz por efecto de las hojas, y además si le agregamos que le quitamos la disponibilidad de luz arriba, que en el fondo le bajamos la ampolleta y le empezamos a bajar la intensidad, obviamente esta hoja va a quedar ya a niveles mínimos de luz. Entonces, esas hojas todas deben estar sobre el 50% o en un 50% como mínimo de disponibilidad de luz. ¿Cómo conseguimos eso? Indudablemente que tiene que ver mucho con el diseño huerto, tiene que ver con la arquitectura del huerto. Y esa arquitectura, ¿no es cierto?, que es la que estábamos conversando. Pero también, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de patrón diario de fotosíntesis en cerezo, hay algo bien interesante que es importante que ustedes reconozcan, digamos. Que en la medida que nosotros avanzamos en el día, la fotosíntesis no es una cosa que es constante. De hecho, uno alcanza, aquí está en la línea roja, esta es la medida en la variedad Cordia, estos son datos propios, y esta es la variedad Regina, la fotosíntesis. En la línea roja ustedes ven la fotosíntesis, ¿no es cierto?, neta, en micromol de CO2 fijado, y acá tienen la luz, perdón, la línea verde, ¿no es cierto?, que indica la disponibilidad de luz con la cual se midió esa fotosíntesis. ¿Ya? Para Cordy y Regina. Lo que uno ve es que en la mañana, ¿no es cierto?, de las 9, 10 de la mañana hasta más o menos la 1 de la tarde, uno ve que hay un promedio superior de fotosíntesis frente a una misma disponibilidad de luz que va ascendiendo. Pero en la medida que avanzamos en la tarde, la fotosíntesis, por más que tengamos disponibilidad de luz en esa hoja, ya no hay más fotosíntesis, la fotosíntesis empieza a disminuir. ¿Y por qué? Porque hay una limitación estomática, porque las tomas empiezan a cerrar. Por más que nosotros tengamos suficiente luz, ya los estomas no se abren porque hay otro factor ahí, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el déficit de presión de vapor, potencial hídrico de la planta, que hace que los estomas se cierren. Y si los estomas se cierran, no hay fijación de CO2, por lo tanto no hay fotosíntesis, empieza a disminuir la fotosíntesis. No es que no haya, disminuye. Y eso ocurre también en Regina. Ahora, ¿cuál de las dos variedades más acentuado? Aparentemente Cordia, ¿no es cierto?, esa caída. Esas son cosas que hay que analizar, ¿no es cierto? Esto es una tesis de doctorado que se está todavía trabajando, pero claramente está la tendencia. Entonces nosotros tenemos que en este momento acá tenemos que tener la disponibilidad de luz suficiente. Y es ahí donde debemos preocuparnos, ¿no es cierto?, donde tengamos la máxima disponibilidad de luz en todas las hojas para realizar una buena carboxilación y fotosíntesis. Ahora, desde el punto de vista de respiración, esto es un tema que no lo hemos analizado muy detalladamente, pero sí tiene bastante relevancia. Esto es un trabajo publicado por Alan Laxo en el año 94, o sea, esto mucho tiempo atrás. Alan Laxo, ¿no es cierto?, en la Universidad de Cornell, donde mostraba este famoso balance, ¿no es cierto?, de carbon balance, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el balance neto de carbono o de fotosíntesis neta, ¿no es cierto?, en relación a la respiración, cuando la temperatura va increciendo. Entonces, si la temperatura va increciendo, uno indudablemente que hay una ganancia aquí de fotosíntesis neta hasta cierto punto, cuando la respiración ya empieza a superar y empieza a hacer un balance más bien negativo de carbono. Eso es muy relevante, fíjense, en especies como el cerezo, considerando que tenemos cada vez veranos y primaveras más cálidas. El cerezo tiene ciertos límites de temperatura para realizar la máxima fotosíntesis neta. Sobre 25 grados ya empieza a ser complicado. Y además, si le agregamos el factor respiración, que puede ir incrementando, indudablemente que puede ser un costo energético importante desde el punto de vista de fijación de carbono. Y eso es súper importante de considerar, ya frente a las temperaturas. Sorteamos el tema de la
la luz fijada, ¿no es cierto? La luz no fijada, perdón, lo que es la fotosíntesis, la respiración, y llegamos a la etapa que donde tenemos que repartir los carbohidratos. Y ahí desde el punto de vista microclimático también influye la disponibilidad de luz. Es decir, si nosotros tenemos la construcción de carbohidratos y los tenemos que repartir hacia la fruta y los brotes, cuando nosotros tenemos falta de luz, esos carbohidratos lo más probable es que se vayan a los brotes y no a la fruta. Y eso ocurre en muchas plantas, digamos. Es un fenómeno que se reconoce y que se ha analizado y que se ha estudiado y que se ha demostrado que es así. En la medida que yo tengo baja disponibilidad de luz y tengo brotes demasiado vigorosos, todos los carbohidratos que estoy construyendo a través de ese esfuerzo que hicimos para mejorar la fotosíntesis se nos están yendo en crecimiento vegetativo y no en crecimiento reproductivo, en formación de yemas florales para la otra temporada o en la producción misma de fruta de la temporada. Eso también es importante desde el punto de vista luminoso, ¿ya? Por eso es ideal tener diseños de canopia que permitan un ambiente luminoso adecuado, que tengan mayor disponibilidad de luz y que también los brotes de crecimiento vegetativo sea bastante moderado y no sea excesivamente vigoroso. Y en el manejo de la relación sin-SOR, para aprovechar esa luz, es muy importante reconocer esto, digamos, que nosotros hasta un cierto momento trabajamos mucho sobre base de reservas de carbohidratos que se han generado en la temporada anterior, ya sea en raíz, en madera, en yemas, y que prácticamente abastecen un periodo importante como es el inicio de la floración, hasta que las hojitas de esta del cerezo comienzan a desarrollar capacidad de fotosíntesis, ¿no es cierto? Y empiezan a exportar carbohidratos, que se habla más o menos entre 15 a 20 días después de la emergencia, ¿no es cierto? Estas hojas son capaces de exportar carbohidratos y comienzan a exportar estas hojitas y empiezan a aportar, ¿no es cierto?, al desarrollo del fruto. Y lo primero que aportan son las hojas de los dardos, ¿no es cierto? Después vienen las hojas de dardo y hojas de los brotes. Por lo tanto, los brotes igualmente son importantes en el aporte que entregan los carbohidratos en etapas más tardías de desarrollo del fruto. Lo importante acá es tener reconocimiento sobre estos estados y saber de alguna forma gestionar el ambiente luminoso o el ambiente microclimático en esa condición. Ahí es clave. ¿Ya? Aparte del manejo de la gestión que uno haga desde el punto de vista agronómico, desde el punto de vista de la poda, desde el punto de vista regulador de crecimiento, etcétera, o del riego. Pero también hay que considerar, ¿no es cierto?, que es súper irrelevante el manejo microclimático que hagamos en ese momento, de manera que favorecer al máximo esa deposición de carbohidratos hacia la fruta. Un elemento importante de manejo, creo yo, y que yo siempre he insistido desde el punto de vista microclimático de la luz, es la luz difusa. ¿Cómo logro yo difundir más luz en el sistema? Y aquí este gráfico siempre lo uso, digamos, y que detalla bastante claramente lo que significa eso. Si yo estoy, ¿no es cierto?, en una situación donde prácticamente tengo mucha luz directa con esta pantalla, lo que yo consigo es que esas hojas estén muy expuestas a la luz y todas las hojas que están más abajo estén poco expuestas a la luz. Por lo tanto, tengo una condición de mayor sombra y hojas que están excesivamente iluminadas con un exceso de energía radiativa. Si yo consigo a través de estas pantallas, sean film, plástico, lo que sea, o cualquier otro tipo de tecnología que me permita eh, difundir esa luz, transformar esa luz directa en luz difusa a través de un efecto scattering, ¿no es cierto?, que se llama dispersión de la luz, yo voy a conseguir un sistema que permite iluminar más uniformemente las hojas. En primer lugar, voy a tener hojas menos estresadas, con probablemente una disponibilidad de luz más cercano al punto de saturación lumínica, y no tan lejano hacia acá con exceso de energía, y por otro lado vamos a estar aportando luz en los puntos donde le falta luz. Y eso es súper importante porque puede ser un indicativo de manejo más sostenible de la luz, cosechar de forma más inteligente la luz. Esto se puede ver acá, adaptado de un trabajo publicado por Corelli, Laxo, trabajo realizado por el Laxo, después publicado por Corelli, yo lo adapté para otra revista, pues se le puse Bastía 2015 porque lo adapté, pero el concepto es el mismo. O sea, acá tenemos, ¿no es cierto?, la radiación en un día soleado, en la medida que ingresa la canopia, disminuye bruscamente, ¿no es cierto? En un día totalmente nublado, hay menos disponibilidad, ¿no es cierto?, fuera de la canopia, disminuye también, pero en un día parcialmente nublado, disminuye a la mitad, pero acá en el interior, ¿no es cierto?, hay mayor transmisibilidad de luz por efecto del efecto de dispersión de la luz que genera el día nublado. Eso es lo que tenemos que buscar, tecnología que nos permita dispersar la luz, ¿no es cierto?, a niveles adecuados. Claro, alguien puede decir, ¿por qué no vamos entonces a plantar cerezos solamente en días donde existan días nublados? Sí, puede ser,
De hecho, hay mayor disponibilidad de luz difusa. Pero, ojo, porque también necesitamos una cierta cantidad mínima de luz disponible total. Y si esos días nublados nos entregan un 30% de la luz disponible, no nos sirve mucho tampoco. Entonces necesitamos también tener disponibilidad de luz adecuada. Esto es interesante porque, por ejemplo, si nosotros llevamos un material plástico, por ejemplo, para cobertura, que es en los techos, ¿no es cierto? Y que nos dicen que va a difundir mucha luz, en un ambiente frío de la zona sur de Chile, donde hay mayor día nublado, no tiene mayor relevancia porque el día nublado aporta más luz difusa que el plástico. Ahí necesitaría un material que sea más transparente en el fondo y meta más luz directa, que permita en el fondo tener mayor disponibilidad de luz para la planta. Entonces son elementos que hay que considerar. Bueno, hay elementos, materiales difusivos. Hoy día hay una oferta importante de materiales difusivos. Tenemos las rafias que difunden menos, muy poco, pero tenemos otros fin, ¿no es cierto? Amarillo, claro, transparente, opacos, que difunden más la luz y que producen este efecto de dispersar la luz y que es tecnología que se puede utilizar. Las mallas también, a propósito de las mallas, que también uno las puede usar para la granizo en cerezo o también para la cobertura para el sol o para, por ejemplo, para el caso de plagas. En la medida que uno tiene un color distinto al negro, también va a aportar más luz difusa. ¿Y esto por qué? Si ustedes comparan esta malla de monofilamento roja y esta negra, ¿no es cierto? Y la cortan acá y te consideran estos dos hilos como estos dos círculos, claramente cuando ingresa la luz acá, aquí pasa la luz directa, ¿no es cierto? Esta luz no hay capacidad de reflexión, pero si esta luz choca acá, hay una reflexión de la luz, porque este es un material que es distinto al negro, se refleja acá y pasa a modificar en espectro, en composición, pero también en difusión de la luz. En cambio, la malla negra, esta luz que llega acá se absorbe, porque el negro absorbe todo, y lo que pasa, digamos, lo que no se conectó o no tuvo, no llegó, digamos, al material, digamos, en este caso, que el monofilamento. Entonces las mallas de colores distintos al negro siempre van a aportar más luz difusa, ¿ya? Por si acaso. Aquí tienen trabajos no publicados. Tenemos este caso, ¿no es cierto?, de plástico eh, y rafia, donde ustedes ven la cantidad de luz difusa medida con nuestro instrumento y ustedes ven cómo aumentan proporcionalmente la luz difusa, especialmente, ¿no es cierto?, en los días soleados, pero en los días nublados prácticamente son iguales a lo que aporta el día nublado. Y en eso es lo que yo me refería. Y en este caso el plástico, que es más difusivo, aporta más luz difusa. Y en el caso de las mallas bicolores, también, ¿no es cierto?, un gran aporte de luz difusa en comparación a la malla negra, y por tanto se da esa situación de aporte de luz difusa por los materiales. También tenemos otras alternativas para manipular la luz, para cosechar luz. Están las partículas, los filtros reflectantes, que ya se han usado hace bastante tiempo. El principio es que son capaces de reflejar la luz, ya sea colocándolo dentro de la misma planta, como colocándolo, ¿no es cierto?, incluso en el suelo, digamos, en el pasto, aumenta, ¿no es cierto?, la capacidad de reflectancia de la luz, tanto en la composición de luz fotosintética, la ultravioleta, como en la luz roja. ¿Ya? Eso me faltó, la fuente es de Mike Glenn, esa fuente de Mike Glenn. Esto se ha estudiado en Alemania, ¿no es cierto? El profesor Mike Blanke lo ha estudiado en Manzano, también en Cerezo, el uso de Stendhal como para poder de alguna forma cosechar más luz frente a condiciones donde son días normalmente más nublados, tenemos que usar la malla, bajar la disponibilidad de luz, podemos cosechar luz desde abajo. Es una técnica que puede resultar y funciona. Si estamos en una condición, por ejemplo, en la zona sur, donde estamos teniendo problemas de azúcar en la cereza por falta de luz y tenemos puesta la cobertura, y también nos disminuye la luz, es muy probable que la fruta esté falta de azúcar por falta de luz. Entonces ahí podemos utilizar métodos, o mejoramos la poda, la conducción de la planta de manera de mejorar la transmisibilidad de la luz, o colocamos estos stand-day, ¿no es cierto?, para aumentar la cosecha de luz desde la base hacia la planta. Aquí también, ¿no es cierto?, está la caolinita, aquí tienen paja de trigo en sistemas orgánicos, y aquí tienen un gráfico que muestra claramente, aquí tienen Puerto Manzano, ¿no es cierto?, en malla, y la cantidad de luz reflejada, ¿no es cierto? Y cuando uno ponemos reflectante, prácticamente aumenta mucho la disponibilidad de luz por efecto de estos materiales. Es otra forma de gestionar el microclima luminoso. Aquí tiene un caso en Cerezo, ¿no es cierto? El Stendhal en Cerezo. Ustedes ven aquí, ¿no es cierto?, la zona más oscura,
como claramente la zona más oculta de la planta, donde está más sombreado, como, ¿no es cierto?, tiene un efecto el stand day en reflejar más luz que el pasto, por ejemplo, en relación a la zona media y también la zona que está más iluminada. O sea, siempre va a tener más efecto abajo, pero claramente estoy cosechando más luz, que es beneficioso para todo, para la fotosíntesis, para, ¿no es cierto?, la producción de nuevas yemas florales, para el crecimiento de la fruta. ¿Ya? Ahora, el espectro de la luz es algo que aquí tal vez lo planteo porque yo he hecho estudio en esto y de hecho tenemos desarrollo en la universidad en malla fotoselectiva y también lo trabajé en mi doctorado con Luca Corelli, pero la pregunta ¿es posible llevar la tecnología LED al campo? ¿Realmente pasar de este sistema de colores de luces, transformarlo y llevarlo al campo? Bueno, esto es algo que se ha estado estudiando, hoy día existen film fotoselectivo, ¿no es cierto? Y mallas de colores y film de colores que buscan esto. De hecho, este trabajo, estas fotografías son de Bolonia, Italia, donde estaba este ensayo con este film. Pero la pregunta es, ¿realmente es factible conseguir el mismo efecto que consigo yo con estas lámparas de colores, ¿no es cierto?, en condiciones más bien controladas, en condición de campo? Para ello, creo yo que ustedes deben tener en cuenta lo siguiente. Primero, cuando uno modifica el espectro de la luz, o sea, la composición de la luz desde el punto de vista del color de la luz, uno gatilla procesos fisiológicos en las plantas que están gobernados por una serie de fotorreceptores, que se llaman, lo primero, las fototropinas, que son los encargados de gobernar, por ejemplo, el movimiento de los girasoles cuando se mueven por el sol, los cristocromos, que son responsables de punto de vista de crecimiento de brote, de producir acortamiento de crecimiento de brote, ya frente a la presencia de una alta cantidad de luz azul, ambos, y los fitocromos que están gobernados por cambios en la composición de luz roja y rojo lejana y que también estimulan o desestimulan el crecimiento de alongamiento de brotes, ya y que tiene que ver con una serie de procesos moleculares, ¿no es cierto?, que ocurren al interior y que gatillan la síntesis de gibrilinas. Pues bien, para que ustedes entiendan un poco, para no entrar a complejizar el fenómeno, y como estamos hablando de manipulación del microclima, si yo tengo condiciones donde estoy estimulando una mayor proporción de luz azul en relación a luz roja y rojo lejana, lo más probable es que voy a producir un menor crecimiento vegetativo. ¿Ya? Y lo mismo si yo estimulo mayor proporción de luz roja en relación a rojo lejana, también voy a conseguir el mismo efecto. Si al revés yo tengo una condición de menor transmisión de luz roja y mayor transmisión de rojo lejano, voy a estimular mayor crecimiento vegetativo. Esto en la práctica nosotros no lo hemos estudiado así a ese nivel de cambiar esta composición de luz, pero hoy día existen mallas fotoselectivas que trabajan en ese orden, donde todavía no vemos un efecto real. Para ser bien sincero, después de varios trabajos que hemos hecho nosotros como universidad, tanto el trabajo que hice en mi doctorado, como los trabajos que se han hecho en otras partes del mundo, en Estados Unidos, en Europa, uno no ve como que realmente se viera así tan claramente en las plantas frutales en huerto. Más bien en la intensidad de la luz la que afecta más, digamos, el crecimiento vegetativo. No obstante, hay que estar atento porque si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con techo en cerezo y estamos cubriendo con ciertos materiales que tienen ciertas proporciones de pigmentos para mejorar la difusión de la luz, hay que analizar estas variables porque probablemente alguna de esas variables se puede estar alterando y puede estar significando a lo mejor que frente a un material tengo mayor crecimiento vegetativo del esperado en relación a otros materiales, ¿ya? Y eso es súper importante. Y también, si aparecen tecnologías con materiales fotoselectivos que trabajan en estos espectros, tener claridad de que sí uno podría gobernar el crecimiento vegetativo, ¿ya? Pero todavía nosotros no vemos resultados concretos respecto a este tema. Sí hemos visto, y esto es en la tesis de doctorado publicado, ¿no es cierto? Esto lo publicamos, estos son resultados que quedaron como rezagados de mi tesis de doctorado, que lo publicamos en 2021 en la revista Plants, ¿no es cierto? En un especial que lideraba el profesor, el pro- eh, ay, me olvidé el nombre, pero de Palermo, ¿no es cierto? Lobianco, profesor Lobianco, sobre respuesta a los árboles frutales, respuesta fisiológica a los árboles frutales, ¿no es cierto?, a manejos y ambiente. Y nosotros publicamos este trabajo junto al
a mi amigo Pascual Lochale, Camila Quieco y Luca Corelli, publicamos este trabajo donde aquí claramente nosotros modificamos, ¿no es cierto?, la composición de la luz con esta malla fotoselectiva en el espectro rojo y azul, y vimos nosotros diferencia en conformación de la hoja anatómicamente. La hoja se vio modificada anatómicamente, tanto en conformación de parénquima, en densidad estomática, en tamaño de hoja, pero lo más interesante es que vimos un cambio bien importante en la funcionalidad de los estomas y la eficiencia de uso del agua. Fíjese que la luz azul y la roja juegan aquí importantemente. De hecho, la luz azul estimula la apertura estomática. Eso está determinado ya fisiológicamente y científicamente, ¿no es cierto? Frente a mayor presencia de luz azul hay un estímulo de la apertura estomática que está gobernado por fotorreceptores específicos, fototropinas, cristocromo. Y lo interesante acá es que nosotros frente a estas mallas, poniendo plantas de manzano en macetas, vimos que teniendo la misma disponibilidad de luz, ¿no es cierto?, desde la malla azul y la malla roja, cambiando el espectro y entregando la malla azul mayor cantidad de luz azul que va en este espectro y aumentando la mayor cantidad de luz roja en la malla roja, se ven efectos distintos desde el punto de vista de la conductancia estomática. Con la malla azul tuvimos siempre mayor conductancia estomática por efecto de la estimulación de la luz azul en la apertura estomática, pero cuando lo analizamos desde el punto de vista de eficiencia de uso del agua, es decir, intrínseca, es decir, la cantidad de CO2 versus el agua que se pierde, la malla azul tenía menos eficiencia. En el fondo estaba perdiendo mucha agua y haciendo más o menos la misma fotosíntesis que la malla roja. En ese sentido, la malla roja era más eficiente en el uso del agua. Y estas son cosas que hay que ir entendiendo, porque cuando nosotros estamos trabajando bajo ambiente protegido, donde estamos modificando el microclima, no solamente las condiciones de temperatura, humedad relativa y radiación son relevantes en el proceso hídrico, sino que también la calidad de la luz que estamos generando. Las condiciones de transmisividad espectral de la luz también pueden estar de alguna forma incidiendo sobre el aspecto, el balance hídrico de la planta. Bien, terminado lo que es el manejo del microclima luminoso, voy a entrar al tema de temperatura, que también es muy importante. La temperatura, para analizarla en una especie como el cerezo, hay que hacer una descripción fenológica. Y aquí, ¿no es cierto?, yo tomo todos los estados fenológicos, básicamente la dormancia, desde la dormancia hasta la cosecha de la fruta, y piano a piano uno puede ir viendo cómo la temperatura juega un rol importante en distintos procesos fisiológicos, ¿no es cierto?, en distintos estados fenológicos, y cómo es importante tener esa claridad para poder de alguna forma controlar o manejar el microclima a favor de obtener mejor producción, mejor calidad de fruta, mayor eficiencia del uso de recursos. Primero partamos por la paradormancia, ¿no es cierto?, donde aquí está el fotoperiodo, que juega un rol importante. Se ha descrito el cerezo, no es una especie 100% fotoperiódica, pero sí hay una cierta interacción del fotoperiodo con la temperatura. Eso está descrito, digamos, y por lo tanto, si yo tengo acortamiento de los días, de lo largo del día o de la luminosidad, y tengo temperaturas bajas, por ejemplo, si habla de menos de 9 grados Celsius, habría una respuesta en entrada de la paradormancia y la endodormancia, de la entrada misma. Por lo tanto, eso sí estaría influyendo. Esto es de algo relevancia porque hoy día se habla, ¿no es cierto?, de sistemas de mallas para sombrear en invierno, para acumular más frío o producir, ¿no es cierto?, cierta disminución de la luminosidad. Puede tener relación con ese fenómeno, ¿ya? Ahora, indudablemente que después para salir de la endodormancia se requiere acumulación de frío invernal, y ahí es mucho más determinante, ¿no es cierto?, la acumulación de frío en un rango de 2 a 16 grados, que es como el rango óptimo para el cerezo, que acumule frío, ¿ya? De manera que la planta entienda que su reloj biológico acumuló la cantidad suficiente de frío y puede salir, ¿no es cierto?, de la endodormancia a la etapa de ecodormancia, para que después, posteriormente, con la acumulación de calor, termine en proceso de floración o de brotación, ¿no es cierto?, endodormancia, ecodormancia. Pero también hay que acordarse acá, ¿no es cierto?, que también hay un periodo donde todos estos tejidos igual tan sensibles a pese a que están en pleno receso, si bien es cierto, toleran temperaturas más bajas. Hoy día nosotros, de hecho, esos son datos que tenemos ahora, estamos demostrando en cerezo que metiendo a cámaras controladas, ¿no es cierto?, con temperaturas no tan bajas, igual se genera un cierto daño de helada. Entonces va a depender cómo viene conformada la yema. Entonces también tenemos que estar atentos, ¿no es cierto?, a las temperaturas críticas de helada. Después tenemos, ¿no es cierto?, cuando vamos saliendo de la ecodormancia necesitamos calor.
Y eso también es relevante. Acumulación de grados día, bases 4,5 grados, también es un parámetro térmico que tenemos que regular desde el punto de vista microclimático y tenemos que entenderlo bien y que sí determina la velocidad de la floración. Y la velocidad de la floración determina la velocidad de la polinización, de la cuaja, del fruto, del crecimiento del fruto. Por lo tanto, también es importante considerarlo un factor microclimático. Luego avanzamos piano piano, ¿no es cierto? Ya viene la cuaja, crecimiento de fruto, y aquí empieza a tallar, ¿no es cierto?, nuevamente la acumulación térmica sobre el crecimiento y desarrollo del fruto, pero también la temperatura óptima de la fotosíntesis. En este periodo nosotros necesitamos que nuestras hojas estén trabajando al máximo en la fotosíntesis, y si tenemos temperaturas muy altas o la planta está muy estresada, temperatura, me refiero, que generen temperatura de la hoja sobre 30 grados, estamos en un proceso no positivo para la fotosíntesis. Temperatura óptima de la fotosíntesis son 19-25 grados para el cerezo. Indudablemente la hoja, afortunadamente, transpira y se enfría. Por lo tanto, si yo tengo 30 grados en el ambiente, no necesariamente tiene 30 grados la hoja. Pero hay que tener claridad, ¿no es cierto?, que si la temperatura excede cierto umbral o la planta está con un problema hídrico, esa temperatura de la hoja puede superar ese umbral y por lo tanto estamos sacrificando la fotosíntesis. Después estamos con la floración y polinización, ¿no es cierto? La fecundación, que ahí hay temperaturas críticas. Yo coloqué acá, ¿no es cierto?, entre 5 y 30 grados como temperatura óptima, y también la temperatura helada, ¿no es cierto?, para 50% de daño helada, entre -4 y -1 grado. Acá, ¿no es cierto?, en la ecodormancia, perdón, en la paradormancia, tengo ya el proceso de diferenciación floral, donde aquí sí también juega importancia la temperatura crítica de diferenciación floral, que uno idealmente esperaría no tener temperaturas sobre 30 grados o 30 grados, porque producen trastornos conocidos como la formación de frutos dobles, frutos mellizos. ¿Ya? Este es el esquema. Este es más o menos un esquema que preparé yo, hice un esfuerzo de poner ciertas temperaturas para ir entendiendo en qué punto estoy localizado y cuáles son mis temperaturas críticas. Ahora, ¿cómo gestiono esto? No es tan fácil, digamos, o sea, no es lo mismo que la luminosidad. O sea, la temperatura es muy compleja de gestionar. Podría ser una malla sombra, por ejemplo, en endodormancia, perdón, en paradormancia, entre paradormancia y endodormancia, para generar, a lo mejor, bajar la temperatura, bajar la luminosidad, asociando que el fotoperiodo con baja temperatura se gatella mejor la entrada en la paradormancia y después la endodormancia. Pero también hay que considerar que tal vez ese sombreamiento nos podría ayudar a disminuir la radiación incidente sobre la yema, que ya está entrando en invierno, y que de alguna forma baja también la temperatura. En general, ¿no es cierto?, un árbol que está en invierno o en otoño y que está expuesto al sol, la zona expuesta al sol siempre va a alcanzar más temperatura que la no expuesta, por lo tanto también es una forma de regular la temperatura y bajar y enfriar más para ayudar, ¿no es cierto?, a tener una mejor receso. Pero después necesito más luz y más calor, entonces aquí la cosa se invierte y aquí tengo que buscar la forma técnica, digamos, de retener más radiación térmica para aumentar la acumulación de calor, que es lo que hacen los túneles, ¿no es cierto?, cerrados para aumentar la precocidad, acelerando el proceso de floración. Y ahí tengo que estar claro en qué momento, o sea, estoy acá y acá, estoy entre endodormancia y ecodormancia, donde ya empiezo a generar ese efecto. Y ahí por eso es importante tener estos indicadores de acumulación de grados día, crecimiento, base 4,5 grados. Luego, ¿no es cierto?, viene el proceso de polinización y fecundación, donde también tengo que tener cuidado con las temperaturas, el control de la fecundación, donde ahí el microclima térmico sí influye. Si yo tengo, por ejemplo, cobertura, techo, que suele ocurrir, y yo dejo extendido el techo y tengo temperaturas muy altas, puedo estar afectando negativamente la fecundación porque empiezo a bajar la viabilidad del óvulo, o porque, ¿no es cierto?, no hay sincronía entre el crecimiento del tubo polínico y la viabilidad del óvulo, por lo tanto no hay fecundación y hay problemas de cuajado de fruto, como lo demostrado estos trabajos, por ejemplo, en España, que en la medida que se aumentaba el calentamiento, ¿no es cierto?, prefloración, se producía caída de fruto, ¿no es cierto?, caída de flores, mayor caída de, porcentaje menor caída de flores que dieron origen a frutos, menor cuajado, y lo mismo ocurrió, ¿no es cierto?, en un trabajo que hicimos nosotros en Chile. Control de helada,
desde el punto de vista microclimático, muy relevante, especialmente si yo estoy trabajando con túneles, ¿no es cierto? Donde ahí sí es súper importante considerar este factor, o sea, en días soleados frío, días soleados cálido, el comportamiento de estos materiales es muy distinto que un día nublado cálido frío. En un día soleado, un material que transmite harto infrarrojo va a aumentar la temperatura, como lo muestra acá, se va a producir un aumento de la temperatura, pero también un descenso más brusco en la noche. Por lo tanto, también hay mayor riesgo de helada. ¿Por qué? Porque lo que también traspasa también lo pierde. Si tiene una buena transmisión al infrarrojo, también lo pierde en la noche. Entonces pierde calor. Y eso en condiciones de día nublado, cálido y frío es distinto. Hay un menor efecto. Y de hecho se puede ver en la temperatura de la relación temperatura hoja-aire y yema-aire, donde prácticamente en los días nublados, cálido o frío, yo tengo menos descenso de temperatura que en un día soleado. Eso es súper importante porque en la medida que nosotros estamos trabajando en huertos en ambiente protegido, manejando el microclima con los techos, con túneles o con invernaderos, tenemos que saber elegir bien apropiadamente los materiales de cobertura desde el punto de vista de la transmisividad del infrarrojo, de la radiación infrarroja, térmica, la termicidad del material, porque eso puede estar incidiendo en la mayor o menor incidencia de helada, ya dependiendo de la condición climática en la que estoy localizado. El control de frutos doble es un tema, es un temazo, diría yo. Es una cosa que probablemente puede ser una de las cosas que puede venir fuertemente. Nosotros hemos tenido harta incidencia en Chile por la alta temperatura. Nosotros estamos en una condición de alta temperatura y cada vez que las temperaturas van ascendiendo vamos a tener mayor sensibilidad a este problema, ¿ya? Y especialmente las variedades más susceptibles. Y ahí, ¿no es cierto?, la temperatura, desde el punto de vista microclimático, que determina es una temperatura crítica y ya se estableció claramente que son 30 grados. Ya como acá está demostrado en este trabajo, ¿no es cierto?, publicado en el 2011, donde aquí aplicaban, ¿no es cierto?, veían a distintas temperaturas y veían que con 30 grados se empezaban a generar los frutos dobles, ¿no es cierto?, ya sea desde el punto de vista del pistilo doble y los frutos dobles, ¿ya? E indudablemente con mayores temperaturas, mayor es la incidencia. Y también se ha determinado el momento crítico que está entre el desarrollo de la diferenciación floral cuando empiezan a aparecer los primordios de los sépalos y los primordios de los pétalos. Y ahí es donde se produce mayor sensibilidad al desarrollo del desorden. Por lo tanto, ese es el periodo crítico. Pero no descartar que acá también tenemos probabilidad de desarrollo de este problema. Entonces también es un tema importante a considerar a futuro este tema de las altas temperaturas y la incidencia de frutos con frutos dobles, con sutura, con ciertas deformaciones, incluso hay otras deformaciones que están aparentemente asociadas también a las altas temperaturas de verano. ¿Cómo disminuir la temperatura crítica para frutos dobles? Bueno, acá hay un trabajo publicado en el 2020 que lo quise traer, donde en distintas tres variedades de cerezo se prueban distintas técnicas. Está la malla sombra, que es lo que está acá en verde, está la caulinita, que es lo que está acá, ¿no es cierto?, en plomo, en gris, aplicado la malla sombra al 55%, la caulinita al 3%, aplicado 3 semanas después de cosecha, 3 veces, y después el enfriamiento evaporativo, ¿no es cierto?, que es el amarillo. ¿Y va bajando el fruto doble en relación al control? Sí, disminuye. ¿Cuál es más efectivo? Enfriamiento evaporativo en este caso, ¿no es cierto? Acá también, enfriamiento evaporativo. Acá enfriamiento evaporativo es aplicación de agua que genera enfriamiento, con aspersión, con microaspersión, ¿no es cierto? Con el riego, puede ser este mismo sistema de riego que se están poniendo hoy día en los huertos nuevos, en alta densidad, que permite el control del agua para enfriar. También es muy útil. Y claramente el más efectivo. Y las combinaciones de técnicas es mayor. Por ejemplo, la malla con la caulinita es mucho más efectivo que la malla misma. Y lo mismo que la malla con el enfriamiento evaporativo. O sea, tecnología alternativas tenemos, pero tenemos que buscar cuál es la más adecuada desde el punto de vista económico y más viable para el productor. Nosotros hoy día estamos apostando al uso de malla fotoselectiva para este problema. Vamos a partir este año con los ensayos en Chile, porque creemos que puede ser interesante analizarlo y creemos que podemos ir por ese lado. Pero existen otras alternativas. Lo que sí es claro es que estos problemas asociados a las altas temperaturas en diferenciación floral van a ser cada vez más acentuados, dado que la condición de cambio climático apunta a mayor temperatura y más restricción hídrica.
Control térmico a través de la apertura y cierre de techo es algo que siempre se ha tratado de cuantificar, de demostrar si vale la pena hacerlo o no vale la pena hacerlo. Y acá las metodologías están desde el manual, desde estar abriendo y cerrando, ¿no es cierto?, estos techos con estas sogas, ¿no es cierto?, para abrir y cerrar, elásticos, mecanizados, con este Waiki, esto en Europa. El tema es que si realmente ofrece alguna alternativa de resultado, digamos. Nosotros hicimos un ensayo, y esto lo hicimos en una condición de la variedad santina en clima cálido, y un ensayo de la variedad Suiza en un clima más frío, para ver la respuesta. Y vimos tres materiales, dos tipos de plástico y una rafia, abierto en distintos momentos, y lo analizamos desde el punto de vista de azúcares, diámetro, firmeza, color. Y la verdad, claro, o sea, ¿se ven respuestas? Sí, claro que se ven respuestas, pero son distintas incluso dependiendo de la variedad, si una variedad tardía o temprana, y dependiendo de la localidad. Eso es súper importante. Acá, por ejemplo, el plástico 1 y el plástico 2 abierto hasta cosecha, o sea, se dejó extendido durante todo el periodo, claramente aumentó la cantidad de azúcar, aumentó el diámetro, o sea, sí, aumentó el diámetro en relación a este otro, ¿no es cierto? Pero no en relación al control. Bajó la firmeza, la fruta era más blanda, y la fruta y tenía mejor color, un color más anticipado, que es un poco lo que se ve acá en la fotografía de Tensantina, si se fijan la diferencia de coloración. O sea, la fruta precozmente crece más rápido, se madura más, tiene más azúcar. Lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, si lo hago con el plástico 2 y también lo hago con la rafia. Y eso fue todo lo que vimos, digamos. Ahora, ¿vale la pena hacerlo esto? Hay que analizar la firmeza. Si eso no significa un sacrificio importante de firmeza y realmente no estamos ganando mucha precocidad y realmente estamos, si bien es cierto, ganando calibre y azúcar, habría que hacer análisis desde el punto de vista de la firmeza. ¿Cuánto lo significa? Porque las firmezas sí se ven disminuidas. En el caso, ¿no es cierto?, cuando lo hacíamos en cuaja, hasta cuaja, es decir, abríamos hasta cuaja y después de cuaja lo volvíamos, o sea, lo dejamos extendido hasta cuaja, lo volvíamos a recoger y lo abríamos cuando había el periodo de lluvia, ahí no había problema de firmeza, se recuperan la firmeza, pero no hay ningún efecto positivo desde el punto de vista de precocidad. Entonces no tiene mayor sentido tampoco, ¿ya? Por lo menos para esta variedad santina. Además, hay un riesgo climático. El riesgo climático, ¿no es cierto?, es que si llueve en ese periodo o hay una granizada, podemos perder la producción. Entonces, nuestra lógica es que mejor dejarlo extendido hasta cosecha y hacer un manejo que nos permita mantener niveles de firmeza más adecuados a nivel de nutrición, ¿ya? Y tener esa ganancia de calibre al menos, ¿no es cierto?, y de azúcar. Ahora, en la apertura y cierre en Suiza, que es un ambiente más frío, la respuesta fue distinta. En una variedad más tardía, en un ambiente más frío. Aquí a cosecha nos bajó los azúcares, en todos los casos. Y aquí, y de hecho aquí se mantiene casi similar, pero bajaron los azúcares, ¿ya? Y aumentó en el caso, ¿no es cierto?, de el diámetro, pero lo que más vimos significativo es que bajaron los azúcares y también bajó, ¿no es cierto?, cuando bajamos hasta cosecha la firmeza. Esa baja de azúcar nos da a entender que cuando tenemos, por ejemplo, climas más fríos que están con menor disponibilidad de luz, variedad más tardía, y ponemos cobertura, siempre cubierto, estamos sacrificando disponibilidad de luz. Y por lo tanto, por ahí puede ser el tema. Entonces ahí tenemos que preocuparnos de tener materiales que transmitan más luz o simplemente, ¿no es cierto?, tener estrategias de cosechar más luz para recuperar ese nivel de azúcar. Ahora, ¿qué otro beneficio desde el punto de vista microclimático podría obtener yo con la temperatura? Si la combino, por ejemplo, con la humedad relativa, podría ser el crecimiento de frutos. También podría yo eventualmente manipular esta variable al manipular la transpiración de la fruta. ¿En qué sentido? El modelo, este es un modelo, ¿no es cierto?, planteado tanto en Italia, en otros países, donde se ha planteado esto del crecimiento de fruto, que el modelo de crecimiento de fruto responde, y esto es algo más bien fisiológico, a una descarga fluemática, que son carbohidratos, agua, nutrientes, hormonas, y también cinemática, que más bien agua y nutrientes, pero que la cerveza en este caso tiene una salida que es transpiración, la fruta transpira y pierde agua. Entonces hay una entrada y una salida. En la medida que yo tengo un déficit de presión de vapor mayor, es decir, que tengo más alta temperatura y menor humedad relativa, yo voy a tener más transpiración, o tengo más viento y más radiación, tengo más transpiración.
aun cuando la variable genética no se puede descartar, digamos, pero puede tener más transpiración. Entonces el balance es la siguiente, la ecuación es que si tengo más ingreso a través de floema y xilema, de nutrientes, aguas, carbohidratos, y ese es mayor al egreso por transpiración, el fruto va a crecer en tamaño, va a tener fruta más grande. Que es un poco lo que puede ocurrir con los plásticos cuando uno los deja hasta cosecha, que hay menos transpiración, por lo tanto uno, analizando, uno debiera tener menos transpiración, porque hay menos luminosidad, hay menos viento, hay menos temperatura, o sea, menos, perdón, menos humedad, hay más humedad relativa, y las temperaturas que son más altas, pero compensando eso, uno debiera pensar que en realidad debiera tener menos transpiración. Y si uno hace análisis de eficiencia de producción de vapor, encuentra tendencialmente menos deficiencia de producción de vapor. Aunque hay discusión y algunos dicen no hay ninguna diferencia. Pero si uno lo analiza desde el punto de vista de todo lo que baja, uno debería tener menos transpiración de fruta. Por lo tanto, en el balance debería tender a ser más grande la fruta. Y uno por ahí puede entender por qué la fruta es más grande. ¿Ya? Ahora, si el balance es distinto y el ingreso es menor al egreso, el tamaño del fruto se ve disminuido. Bueno, ahí tenemos otra forma de controlar el microclima en favor de obtención, por ejemplo, de calibre. Pero también hay que considerar, y este es un trabajo bien interesante, que muestra cómo la transpiración juega un rol no solamente sobre el crecimiento del fruto, sino que también sobre el flujo de calcio a la fruta. Y aquí, ¿no es cierto?, ustedes tienen esto en trabajo en cereza, ¿no es cierto?, en los distintos estados de crecimiento de la cereza, y ustedes ven cómo esta fruta, que tiene una alta transpiración, ¿no es cierto?, que fue sometida a alta transpiración, a condiciones de alta transpiración, esta cereza creció menos en peso, lo que estábamos conversando. Y la que tiene menos transpiración creció más, ¿no es cierto?, pero nunca al mismo nivel del control, pero creció más, acaso mayor crecimiento. Pero si uno analiza desde el punto de vista de calcio, ya sea calcio acumulado por fruto, en miligramos por fruto, como también por peso seco, uno ve, ¿no es cierto?, que la fruta que transpira más tiene mayor nivel de calcio. Por tanto, el calcio, la transpiración es lo que permite mover el calcio. Hay que considerar, ¿no es cierto?, que el cerezo, hasta los 40 días después de plena flor, el xilema es capaz de mover calcio hacia la fruta. Después empieza a perder esa capacidad del xilema de mover calcio hacia la fruta. ¿Ya? Y ya prácticamente al último estado de crecimiento es muy poco el calcio que se aporta. Pero la transpiración sí juega un rol importante, como es cinemático el movimiento de calcio, sobre la acumulación de calcio. Por lo tanto, nosotros, teniendo más transpiración, debiéramos entender que debiéramos tener mayor nivel de calcio. Y mayor nivel de calcio significa, a la larga, una fruta que va a tener mejor calidad, porque igualmente el calcio influye sobre la calidad y condición de la fruta. ¿Ya? Especialmente el rol en la firmeza de la fruta. Entonces, en términos concretos, uno podría proponer, porque esto es como una propuesta, que en la medida que yo genero condiciones microclimáticas que me bajan la transpiración del fruto, ¿no es cierto?, voy a tener más tamaño de fruto. Y en la medida que tengo condiciones microclimáticas que me aumentan la transpiración del fruto, voy a tener mayor nivel de calcio en la fruta. ¿Ya? Bien, conclusiones. Solamente brevemente, porque creo que no vale la pena concluir tantas cosas, yo quiero hacer dos conclusiones. Lo primero, después de esta exposición, ¿no es cierto?, es que la luminosidad y la temperatura son dos variables microclimáticas claves, ¿ya? Pese a todas las otras variables que algunas vimos y que pueden estar jugando un rol importante, la luminosidad y la temperatura son las que más se han estudiado y donde tenemos más antecedentes para manipular el microclima en favor, ¿no es cierto?, de una producción más sostenible, desarrollo de sistemas productivos más sostenibles en cerezo. Y tenemos herramientas para hacerlo, y que se determinan claramente el potencial de rendimiento y calidad de la cereza. Los avances en herramientas, hemos hablado de diseño de huerto, hemos hablado de sistema de protección y otras posibles de desarrollar, no descartemos otras. Hemos hablado, ¿no es cierto?, también de reflectantes, de varias tecnologías, claramente nos permiten manipular el ambiente lumínico. Lo podemos manipular, y también el térmico. Y lo que nos podría ayudar a desarrollar el sistema de huertos cerezos intensivamente más sostenible, que lo que estamos buscando hoy día, el desarrollo intensivamente sostenible, es una alternativa que nos permite responder desde el punto de vista ambiental, social, económico, a lo que nos pide hoy día, nos exige, ¿no es cierto?, de ser más sostenibles, sistemas más sustentables. Y todos los detalles que uno puede analizar desde el punto de vista de uso del agua, nutriente, suelo, etcétera, son cosas que tienen que analizarlos dentro de estos sistemas.
Yo he hecho acá un análisis de cómo uno modificando el microclima podría eventualmente apuntar a estos sistemas más sostenibles, existiendo las herramientas. Si nosotros hacemos los balances, indudablemente que sacamos puntos positivos en balance de agua, en balance de carbono, en balance, ¿no es cierto?, de nutrientes. Por lo tanto, cumplimos. Lo importante acá, ¿no es cierto?, es que a futuro, con la condición de cambio climático, con la condición de escasez hídrica, con la condición que estamos viviendo a nivel global, ¿no es cierto?, de que se nos exige también un sistema productivo más sostenible, con una huella de carbono, huella hídrica, el microclima, el modificar el microclima va a jugar un rol importante. Por lo tanto, el desarrollar sistemas de huerto en ambiente protegido, a mi entender, va a ser uno de los sistemas productivos que va a ir increciendo y que cada vez que aparezcan tecnologías nuevas, esto va a permitir gobernar de mejor manera la producción de cereza en obtener lo que buscamos: rendimiento, rentabilidad, calidad y condición de fruta, pero también cumplir, ¿no es cierto?, a través del manejo de la fisiología de la planta, con desarrollar sistemas sostenibles ambientalmente, económicamente y socialmente, que es lo que se busca hoy día. Solamente manipulando la fisiología de la planta a través de la luz y la temperatura, que fueron las variables microclimáticas que hoy día analizamos. Eso sería mi presentación. Le agradezco nuevamente a PEC Chile, a Patricio y a todo el equipo, ¿no es cierto?, por esta invitación. Les mando un saludo a todos los oyentes, asistentes, y quedo atento a cualquier consulta en el panel eh, que se realizará. Muchas gracias.